Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La heladera asesina que mató y troceó a sus parejas, me transformaron en una bestia. Pese a la atrocidad de los hechos por los que fue condenada, Estíbaliz Carranza fue descrita como una mujer, amable y sumisa. El fontanero accedió al sótano para reparar la cañería rota de uno de los apartamentos. Sin embargo, al tratar de acceder a uno de los habitáculos del subsuelo, se topó con una puerta cerrada con candado. Entonces, pidió ayuda al vecino de la vivienda afectada, que le dio permiso para romper el cerrojo. Aquello tenía que estar abierto. Una vez en el interior, los hombres se toparon con dos arcones frigoríficos de los que emanaba un olor nauseabundo. Al abrirlos, descubrieron horrorizados partes humanas en descomposición. Tras alertar a la policía y precintar la escena, los agentes interrogaron a todos los vecinos excepto a una. Estíbaliz Carranza, la dueña de la heladería de la planta baja, había desaparecido sin dejar rastro. 3 días más tarde, la conocida como Dama de Hielo fue detenida y acusada de matar y trocear a 2 de sus parejas. Su apariencia, amable y sumisa, chocaba con sus deleznables actos. De México a Austria. Goizargui Estíbaliz Carranza Zavala, nacida el 6 de septiembre de 1978 en Ciudad de México, era la hija mayor de un conocido escritor mexicano experto en civilizaciones indígenas y temática esotérica y chamánica, Armando Carranza Mendoza López, y de una española oriunda del País Vasco, Ángela Zavala. Cuando la pequeña tenía 5 años se mudó junto a su familia a España, y más concretamente a Barcelona, donde años más tarde estudió economía. Poco más se sabe de la infancia y adolescencia de nuestra protagonista excepto aquello que ella misma contó una vez detenida. Parece ser que Estíbaliz y su hermano pequeño estaban supeditados a las órdenes de su tiránico padre, hacia quien desarrolló fantasías asesinas siendo todavía una niña. No se nos permitía destacar, no se nos permitía existir, aseguraba. En cuanto a sus relaciones sentimentales, Estíbaliz estuvo soltera hasta su época universitaria. Allí salió con un compañero de clase durante 5 años y, tras graduarse, el joven la abandonó repentinamente. Aquella ruptura y su sentimiento de desazón llevaron a la joven a poner tierra de por medio y a mudarse a la localidad alemana de Múnich. Ejerció como au pair para un amigo de la familia, aprendió el idioma y, al tiempo, se trasladó a Baviera y de allí a Nuremberg para trabajar en una heladería. Fue en esta época cuando Estíbaliz conoció a su primer marido, Holger Ols, un hombre 14 años mayor que ella, vendedor de frigoríficos y miembro de los Herr Krishna. Pocas semanas después de su primera cita, Holger le pidió matrimonio y se casaron. Era el año 2002. De Nuremberg se mudaron a Berlín, ciudad natal del marido, donde Estíbaliz comenzó a trabajar como camarera. Sin embargo, al poco tiempo el comportamiento de Holger empezó a cambiar. Pasó de ser un esposo cariñoso, dulce y atento, a un hombre violento y maltratador que vejaba física, psicológica y económicamente a su mujer. Por su parte, Estíbaliz siempre se mostró amorosa, amable y simpática con su marido y desarrolló un rol sumiso con él. Siempre trataba de hacer todo lo posible por agradarle, pero a medida que las humillaciones y las palizas iban increciendo, aquella joven, entregada a su pareja, empezó a desarrollar fantasías de venganza. Una vendetta que no llegaría hasta años más tarde y una vez divorciados. Pero hasta ese momento, la todavía pareja se mudó a Viena y abrió una heladería llamada Schlackeria, en Oswaldgasse en el distrito de Meidling. El subsuelo de aquel lugar se convertiría a partir de 2008 en el cementerio improvisado para los crímenes de la mexicana. En 2007 el matrimonio se separó, pese a la importante deuda económica que Estíbaliz todavía tenía con Holger. De hecho, el alemán usaba esta situación para chantajearla y amenazarla con quitarle todo.
A esto se sumaba que el alemán jamás se fue del domicilio familiar ubicado en el mismo edificio de la heladería, por lo que la mujer se sentía atada de pies y manos. El 27 de abril de 2008 toda esta frustración desembocó en el despiadado asesinato del exmarido. En el congelador. Aquella noche, mientras la víctima jugaba a un videojuego en el ordenador, Estíbaliz cogió una pistola Beretta y disparó a bocajarro y por la espalda al alemán. Fueron 3 disparos mortales y sin posibilidad de defensa, 2 en la nuca y 1 en la sien. Estaba absolutamente indefenso, pensé que nunca recuperaría mi vida, aseguró la asesina durante el juicio, que explicó cómo dejó el cadáver de su exmarido en la silla durante varios días hasta que encontró una solución para deshacerse de él. En primer lugar, optó por quemarlo, pero como la humareda era densa tuvo miedo de que la descubrieran y cejó en su empeño. Así que pensó en descuartizar el cuerpo, compró una motosierra en una ferretería y pidió al dependiente que le enseñara a utilizarla. Luego, acudió al domicilio, troceó el cadáver, introdujo las partes en bolsas de plástico y las metió en un congelador. Sin embargo, ante su inminente traslado a otra vivienda en otoño de ese mismo, Estíbaliz tuvo que improvisar otro plan para eliminar cualquier rastro de Holger. Metió algunas partes en cubos y los cubrió de cemento, así como la cabeza, que como ya estaba congelada en una cámara frigorífica, también le echó hormigón. Después, trasladó las cubetas y el congelador al sótano de la heladería con ayuda de 2 conocidos sin sospechar de su tétrico contenido, y cerró la puerta con un candado. Para justificar la notable ausencia de Holger, la asesina se inventó que se había unido a una secta en la India y que la había abandonado. Aquella explicación zanjó otras posibles teorías. Al fin y al cabo, el alemán siempre había estado ligado a creencias hinduistas. Al tiempo de la muerte de Holger, Estíbaliz comenzó una relación sentimental con un don Juan, Manfred Interberger, un austríaco que invirtió parte de su dinero en la heladería de su novia y que siempre le fue infiel. Además, el hombre la presionaba continuamente para mejorar su aspecto físico mediante cirugías estéticas, inyecciones de botox o la práctica de mucho deporte. La asesina siempre tenía que estar perfecta y mantener la figura para contentarlo. A esto se sumaba la negativa de Manfred a ser padre, algo que Estíbaliz deseaba sobremanera y por lo que nuevamente se sintió atrapada en una relación que no la dejaba avanzar. Es como tener una bolsa de plástico en la cabeza. Solo tienes que salir de ella, en ese momento solo tienes que salir, llegó a describir la heladera. Y, entonces, Estíbaliz llevó a cabo un modus operandi similar al del primer asesinato. Eso sí, en esta segunda ocasión perfeccionó la técnica, no quería volver a cometer los mismos errores. Así, dio clases especiales en un campo de tiro y cubrió las paredes y el suelo de plástico para poder eliminar mejor cualquier vestigio. La noche del 21 al 22 de noviembre de 2010, fue la fecha elegida por la heladera asesina para acometer su plan. Esperó a que Manfred estuviera dormido para descerrajarle 4 tiros en la nuca. A continuación, descuartizó el cuerpo con la motosierra y trasladó las partes al sótano para cimentarlas con las de su exmarido. Respecto al paradero de la víctima, Estíbaliz aseguró que se había marchado a Tailandia. Mientras tanto, la joven continuó con su vida en la heladería, e incluso, inició una nueva relación sentimental con un tal Roland R., de quien se quedó embarazada unas semanas antes de ser detenida. Su arresto se precipitó el 6 de junio de 2011 gracias a la cañería rota de un vecino y las labores de fontanería para repararla. Tan pronto como salió a la luz que había 3 congeladores rellenos de hormigón con trozos de cadáveres bajo su heladería, Estíbaliz vació su cuenta bancaria y de ahorros, cogió su pasaporte y se marchó al aeropuerto para poner rumbo a París. Pero, ante el temor de ser detenida, huyó en un taxi hasta Italia. Ice Lady. Al tercer día, las autoridades italianas arrestaron a la heladera, embarazada de 2 meses, en Udine, y el 24 de junio fue extraditada a Austria acusada de 2 cargos de asesinato. Tras dar a luz a su primogénito en enero de 2012, Estíbaliz y Ronald se casaron en la prisión de Viena.
6 meses después, los psiquiatras y forenses elaboraron un informe esclarecedor tras analizar a la detenida. Los expertos no solo le diagnosticaron distintos desórdenes del comportamiento, narcisismo, dependencia e histrionismo, sino que advirtieron el riesgo altísimo de reincidencia. Tenían claro que, de dejarla libre, volvería a matar. Además, describieron la conducta de Estíbaliz como la de una princesa, que espera ser salvada por un hombre que la acepte incondicionalmente. Ahora bien, cuando se siente atrapada, su peor parte toma el control. Una separación tradicional, abandonar de manera sencilla a los hombres que no la hacían feliz, no era posible para ella, explicó la psiquiatra forense Adelheid Kastner. Ese camino no era viable para Estíbaliz, por lo que el asesinato era la solución más sencilla. La muerte le pareció el mejor camino para librarse de ellos, dictaminó la experta, que también dejó claro que la acusada no perdió la cabeza. Es decir, fue consciente de lo que hizo en todo momento. Perdió sus emociones. Para ella siempre estuvo muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, confirmó Kastner. El 19 de noviembre de 2012 se inició el juicio contra Ice Lady, la Dama de Hielo, como la bautizaron los medios de comunicación austríacos. El despliegue mediático fue impresionante, todos querían ver de cerca a la heladera asesina con cara de ángel, acusada de matar y descuartizar a 2 de sus parejas. Desde el comienzo, la fiscalía describió a Estíbaliz como una mujer de frialdad y crueldad únicas, que jamás había mostrado signo alguno de arrepentimiento. Por su parte, la defensa tiró de estrategia y trató de desmontar esa imagen alegando que su patrocinada se encontraba bajo los efectos de unos sedantes prescritos por su psiquiatra. Sin embargo, los investigadores del caso lo tenían claro. Cuando Estíbaliz huyó no se encontraba bajo los efectos de ninguna droga. Ella mató a las víctimas en casa. Un disparo, después otros 3 hasta comprobar que ya no salía más sangre de las heridas y asegurarse así que el hombre había muerto, recordó uno de los agentes sobre cómo se fraguó el asesinato del alemán. Cuando llegó el turno de palabra de la acusada, esta balbuceó varias perlas entre sollozos. Si rompiera a llorar, dirías, ¿qué clase de teatro es este? Es repugnante lo que he hecho. Estoy tratando de recomponerme y asumir la culpa. No puedo decir nada más que lo siento mucho haber asesinado a Holger y Manfred. El 22 de noviembre, el jurado declaró a la acusada culpable de 2 asesinatos perpetrados, con alevosía, maldad y de manera aterradora, y fue condenada a cadena perpetua. Además, se decretó su internamiento en una institución mental para delincuentes. La peligrosa, mentirosa y perfecta manipuladora, tal y como la calificó la fiscal Petra Frey, interpuso un recurso de apelación al no estar de acuerdo con el fallo, pero el Tribunal Regional Superior de Viena lo desestimó y confirmó la sentencia en marzo de 2013. La bestia. Si la expectación durante el proceso judicial había sido abismal, una vez que la heladera pisó la cárcel la expectación aumentó el doble llegando a convertirse en toda una figura mediática. Tanto es así que escribió 2 libros. El primero de ellos, bajo el título Mis 2 vidas, la verdadera historia de la Dama de Hielo y publicado en noviembre de 2014, fue un éxito de ventas. A lo largo de sus páginas, la convicta volvió a estremecer a los lectores con sus particulares confesiones. Entre ellas, destacan, no pido comprensión o perdón. Maté a 2 hombres a los que una vez amé, no hay manera de maquillar esto, de ponerlo bonito. Yo le robé 2 hijos a sus madres, yo creía que tenía que servir a los hombres, sin importar cómo ellos me trataran. Sin embargo, hay una que logró afectar todavía más si cabe a los familiares de las víctimas de la Dama de Hielo. Es aquella en la que Estíbaliz asegura que ella convirtió a sus parejas en monstruos, pero que ellos a su vez finalmente la transformaron en una bestia. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas.
Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.